bounds. Bueno, hoy vamos a hablar de Jean-Jacques Rousseau, que nació en Ginebra, Suiza, el 28 de junio de 1712 y falleció en Francia en 1778. Fue un escritor filósofo, botánico, naturalista, y el problema que tuvo fue que sus principales contradicciones hizo que lo dejaran fuera de ser uno de los representantes dentro del movimiento. Hoy vamos a hablar sobre el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Este ensayo de Rousseau fue creado en 1755 y constituye una de las piezas maestras de la literatura política moderna. Rousseau estableció la obra base a su doctrina política y social con la afirmación de que todos los males y miserias que hay dentro del hombre, y como las aberraciones que originan desigualdades humanas, tienen su única causa en un estado de sociabilidad. Y según palabras de este filósofo, Rousseau, dice también que el hombre moderno es semejante a la estatua de Glauco, que el tiempo, el mar y los huracanes habían desfigurado de tal modo que la hacía más parecida a la bestia feroz que a un dios, a una bestia feroz que a un dios. Para ello es necesario volver a una vista atrás, a partir del hombre en estado de naturaleza, según lo que dice Rousseau, cuando su alma todavía estaba corrompida por no estaba corrompida por los errores y las pasiones de todas clases. Partiendo del presupuesto de la estructura y la figura del hombre, que han sido siempre las mismas, según dentro de las palabras que dice Rousseau dentro de su texto filosófico, Rousseau aún ve al hombre primitivo como un ser dedicado a la vida vagabunda, a los vagos dentro de una vida. Y partiendo de eso igual, siendo el hombre aún salvaje. En una parte del texto dice: moralmente el hombre salvaje se distingue del animal por ser libre y perfeccionable, o sea, por ser manejable, lo que permite no seguir ciegamente su instinto, sino determinarse en el sentido que quiere, o sea, lo que él quiere y desea. En este estado el hombre vive solo, fuera de la sociedad. Sus pasiones se limitan a la satisfacción de los deseos naturales, limpias y sobre estructuras sentimentales e imaginarias. Según los puntos importantes de este texto, largo, extenso y muy adentrados a lo que Rousseau quiere dar a comprender. Bueno, según aquí en el texto nos decía que hay un exponente que tiene una contratesis y sostiene que es Thomas Hobbes. Dice que Rousseau niega que un hombre semejante sea malo por naturaleza. Por lo contrario, es dotado de un sentimiento natural, la piedad, que le inclina a socorrer a quien sufre sin sombra de reflexión. O sea, el apoyo a las personas que sufren, a pesar de que el hombre pueda ser un poco cruel, un poco devastador con todo lo que hace, pero aún así todavía tiene un poco de piedad, de comprensión, aún le afecta la moralidad. En ese estado el hombre vive solo, fuera de la sociedad de sus pasiones, se limita en la satisfacción de los deseos naturales, limpia sobre las sobreestructuras sentimentales e imaginarias. Fuera de estos contados contactos, el hombre en estado natural no frecuenta a sus semejantes. Quizás frecuenta a los que son más allegados, pero no intenta buscar hacia otros caminos. Y en tales condiciones las desigualdades entre los hombres son inapreciables y no van más allá de las pocas diferencias naturales de fuerza, salud, belleza, etc.
Para mi punto de vista, esto quiso decir de que siempre nos dejamos guiar por la persona que está más alta, con una jerarquía más alta, a la persona que puede estar baja, pero que puede hacer una buena compañía, o bien por la belleza de una persona y no en realidad ver por la belleza interior de aquella persona. O sea, son cosas que sí te dejan el qué pensar en qué sociedad estamos viviendo. El bienestar y la conservación por un lado, por otro natural, la repugnancia a perecer y sufrir a sus semejantes, fuente de piedad, guiaban su conducta. Pues la piedad en realidad creo que es un sentimiento no vasto, es un sentimiento que en realidad no nos va a hacer llenar mucho, sino que nos va a hacer alejar de las personas que en realidad queremos que estén con nosotros. Según Rousseau, hasta la aparición de la propiedad, el primero que habiendo limitado un terreno dijo, esto es mío, y encontró gente bastante ingenua para creerlo, aquel fue el vencedor y fundador de la sociedad civil. Eh, con la creación de la propiedad privada, pues nos vamos dando cuenta cómo personas se van adueñando de territorio y van alejando a gente del que ellos dicen ser su territorio. Por lo regular personas de muy alta jerarquía, personas que en realidad quieren sentirse dueños de esto y que van alejando a gente que en realidad podría, donde una sociedad podría vivir eh, gratamente todos con todos, pero nos vamos dando cuenta cómo eso pues, en realidad no sucede. Un hecho de tal clase no se produjo de repente. Fue preparado por una lenta maduración, el hombre empezó a sentir la necesidad de estabilidad, se formaron familias y las cabañas y sobre todo surgieron las industrias y la agricultura, en el que reside precisamente el germen de la propiedad. Creo que la propiedad ha sido uno de los casos más lamentables para mí que ha existido porque, eh, vuelvo a repetir, se adueñan, se apropian de lo que ellos creen ser para ellos, pero en realidad podría ser para todos. De la propiedad nacieron las exigencias, las necesidades, los lujos, y entonces los hombres se lanzaron en carretera desenfrenada hacia las riquezas, desarrollando todas sus facultades para beneficiarse a costa de los demás. Solo que de esta tendencia nació también la de imponerse a los demás. O sea, imponerse, dominar, querer ser el mejor, querer ser el pastor en este caso de todas las personas. El rico y el pobre, el más fuerte y el primer ocupante de la tierra, se vieron lanzados uno contra otro como lobos famélicos. Todos se atacaban entre todos para poder tener una propiedad, para poder sobresalir, para poder ser alguien en esta vida. Y desgraciadamente en la actualidad sigue siendo. Sí, seguimos viendo que nosotros queremos seguir, sobresalir, querer ser alguien grande para el día de mañana ser reconocido y poder tener quizás el día de mañana una fama reconocible. El rico, para salvar lo suyo, concibe el proyecto de emplear a su favor las fuerzas que lo combatían, y poco le costó convencer a los pobres que iban en interés de ellos unir todas las fuerzas para la tutela común, o sea, intentar buscar un patrón, eh, una persona que los guiara. Repito, desgraciadamente la gente se deja guiar por estas cosas y deja que todo nos afecte y dejar que una persona sea la que lleve el mando de todo. Bueno, de este modo se creó, para mi punto de vista, la sociedad civil, se promulgaron leyes y fue definitivamente destruida la libertad natural del hombre, como el derecho de libertad, por provenir de la misma naturaleza. No puede ser cedido, se sigue que los poderes políticos fundados de la misma naturaleza no pueden ser sobre dicha cesión, son por definición arbitrarios. La desigualdad política trae consigo la desigualdad civil, hasta recorrer un trágico ciclo cuya fase culminante consagra una común desigualdad opuesta a la naturaleza.
el despotismo, lo siento, el despotismo, en la cual todos los igualmente esclavos, pues no tienen más ley que la voluntad del Señor. Nos damos cuenta la crueldad de esto, como lo que decía el Señor es lo que el esclavo tenía que ser, tenía que decir. Creo que es de los principales, repito, problemas que tuvimos desde la antigüedad hasta hoy en día, porque en el caso de tener a una persona que nos sirva en casa, creo que aún sigue siendo, a mi punto de vista, sigue siendo un esclavo. ¿Por qué? Porque está haciendo mis labores a cambio de un sueldo. El estar trabajando en una dependencia, en un departamento, en alguna empresa, para mí sigue siendo esclavismo. ¿Por qué? Porque están explotando mis horas por un pago de una miseria. Los contemporáneos de Rousseau vieron en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres una despiadada requisitoria contra las instituciones sociales y políticas en su tiempo, y aclamaron en el autor al osado cirujano que se atrevió a hundir el bisturí en lo profundo de la llaga. Este es un texto que pues, se me hizo muy interesante y quise meterlo dentro de... El discurso señala un momento fundamental en la historia de las doctrinas políticas, pues contiene las premisas de la doctrina de Rousseau, que desarrollará el impacto entre débiles y poderosos que insinúa el discurso es la resultante empírica de un proceso histórico que consagra legalmente un estado injusto, mientras que el del contrato social es el nuevo pacto que habrá de sustituir al primero. Un pacto, obra de la razón y del derecho, destinado, según el idealismo de Rousseau, a garantizar el imperio y la justicia de la felicidad. Nos damos cuenta cómo en realidad este texto nos llega a lo muy profundo del ser, porque son cosas que han venido afectándonos desde un pasado y que nos siguen afectando en un presente, dejándonos guiar por eh, aún personas que no tienen la suficiente capacidad para guiarnos como sociedad, pero aún así seguimos atrás. Eh, espero en un futuro para las personas, las nuevas generaciones puedan existir algo diferente, pueda cambiar esto para poder ser una mejor sociedad. Pues es lo que yo tengo que decir sobre el discurso, sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de Jean-Jacques Rousseau, un filósofo muy adentrado al texto que tenía que, al texto que tenía que dar, que quería darnos a entender. Creo que se comprende con mucha facilidad lo que él intenta decirnos.